Pocas personas pueden decir que conocieron al rey cuando todavía era solo un joven tímido, sentado frente a una mesa llena de libros, intentando comprender el mundo. Y una de esas personas acaba de revelar cómo era realmente Felipe cuando nadie lo estaba mirando. Durante años, la figura del rey de España ha sido analizada desde su papel institucional, su vida pública o su relación con la familia real. Sin embargo, muy pocas veces salen a la luz recuerdos tan personales como los que ha compartido recientemente la historiadora Carmen Iglesias, una de las mujeres que más influyeron en la formación intelectual del monarca. Carmen Iglesias no es una profesora cualquiera. Es una reconocida historiadora española, directora de la Real Academia de la Historia y académica de la Real Academia Española, además de una de las intelectuales más respetadas del país. Pero, además de todos esos cargos, hubo un papel que marcó especialmente su trayectoria: el de profesora particular del entonces príncipe Felipe. Durante casi 20 años, Iglesias acompañó al joven heredero en su formación, ayudándole a profundizar en materias como historia moderna y filosofía política. No se trataba solo de clases académicas. También fue una figura de confianza en una etapa clave de su vida, cuando Felipe todavía estaba descubriendo el peso de su futuro como rey. La relación entre ambos comenzó cuando el príncipe era muy joven. Según recuerda la historiadora, aquel primer encuentro dejó una impresión muy clara. Felipe era un chico tímido, reservado, que todavía estaba acostumbrándose a su papel y a las exigencias de su educación. Sin embargo, esa timidez inicial duró poco. Ya en los primeros días de clase, profesora y alumno comenzaron a entenderse. Iglesias recuerda que rápidamente se creó una conexión basada en la curiosidad intelectual del joven príncipe. Él no solo escuchaba, preguntaba, reflexionaba y quería comprender realmente lo que estudiaba. Una de las escenas que más recuerda la historiadora ocurrió durante una de aquellas primeras lecciones. El príncipe venía de la universidad, donde había estado estudiando a pensadores como Hobbes y Locke. Aunque la explicación que había recibido era correcta, Iglesias decidió profundizar más en las ideas de aquellos filósofos y en el contexto histórico en el que surgieron. Sentados frente a una mesa llena de libros, la profesora comenzó a ampliar el tema. Mientras hablaba, observó cómo su alumno se movía en la silla, concentrado, siguiendo cada palabra con atención. De pronto, el joven Felipe reaccionó con entusiasmo al comprender lo que le estaban explicando. Aquel momento emocionó profundamente a Carmen Iglesias. Para una profesora apasionada por el conocimiento, ver a su alumno disfrutar realmente del aprendizaje fue algo especial. Tanto, que llegó a pensar algo que años después todavía recuerda con una sonrisa, que había tenido muchísima suerte con aquel estudiante. Porque, según explicó, sentía que le había tocado la lotería al encontrarse con alguien tan interesado por aprender, tan atento y tan dispuesto a profundizar en el conocimiento. Con el paso del tiempo, aquellas clases no solo continuaron, sino que se convirtieron en una rutina durante años. Incluso cuando el príncipe terminó su carrera universitaria y su formación oficial, el propio Felipe quiso seguir reuniéndose con su profesora para continuar aprendiendo. Para él, aquellas conversaciones sobre historia y pensamiento político no eran una obligación, sino algo que disfrutaba profundamente. Y fue entonces cuando ocurrió algo que sorprendió incluso a la propia Carmen Iglesias. Porque el príncipe hizo una propuesta muy concreta sobre cómo quería continuar aquellas clases. Y esa decisión dice mucho sobre la forma en que el joven Felipe entendía el aprendizaje y la responsabilidad que algún día recaería sobre sus hombros. Pero esa parte de la historia merece ser contada con calma. El príncipe Felipe tenía claro que aquellas clases no debían terminar. Aunque su formación académica oficial ya estaba completada, él sentía que todavía quedaba mucho por aprender. Y así se lo hizo saber a su profesora. Fue entonces cuando le propuso algo que sorprendió a Carmen Iglesias. En lugar de abandonar las lecciones, quería seguir reuniéndose con ella con cierta regularidad para continuar hablando de historia, de pensamiento político y de los grandes momentos que habían marcado el rumbo de las sociedades. Para la historiadora, aquella petición fue muy significativa. No era habitual que un alumno, una vez terminada su etapa de estudios, insistiera en continuar aprendiendo de aquella manera. Y menos aún alguien que tenía una agenda cada vez más llena de compromisos institucionales. Pero Felipe lo tenía claro. Sabía que, si algún día llegaba al trono, tendría que comprender muy bien el pasado para poder interpretar el presente. Durante esas conversaciones, la profesora pudo observar algo que con los años se convertiría en una de las características más reconocidas del actual monarca: su capacidad para escuchar. Felipe no era de los que monopolizaban la conversación. Prefería preguntar, reflexionar y analizar con calma cada idea. Carmen Iglesias recuerda que en muchas ocasiones las clases se transformaban en auténticos diálogos.
Hablaban de grandes pensadores, de acontecimientos históricos decisivos y de cómo las decisiones de los gobernantes podían cambiar el rumbo de un país. Para ella, aquello era mucho más que dar una clase. Era ver cómo se formaba, poco a poco, el pensamiento de quien algún día tendría que asumir una enorme responsabilidad. Con el paso de los años, la relación entre profesora y alumno se consolidó. Siempre mantuvieron un profundo respeto mutuo, pero también una cercanía basada en el interés compartido por el conocimiento. Y cuando Felipe VI finalmente se convirtió en rey en el año 2014, Carmen Iglesias no pudo evitar recordar aquellos primeros días de clase, cuando aquel joven tímido se sentaba frente a los libros intentando comprender el mundo que algún día tendría que representar. Para la historiadora, ver al antiguo estudiante convertido en jefe de Estado fue una experiencia profundamente emocionante. No solo porque había sido su alumno durante casi 2 décadas, sino porque había sido testigo directo de su evolución intelectual. En sus palabras, Felipe siempre mostró una actitud muy poco común, la de alguien que, incluso teniendo una posición privilegiada, nunca dejó de sentirse un estudiante. Esa curiosidad constante, esa necesidad de seguir aprendiendo, fue algo que marcó toda su formación. Y quizás por eso, cuando Carmen Iglesias recuerda aquellas largas tardes de conversación y estudio, hay un detalle que le viene inmediatamente a la memoria. Un gesto, una reacción muy concreta del joven príncipe, que para ella resumía perfectamente cómo era Felipe cuando aún estaba lejos del trono. Un momento sencillo, casi cotidiano, pero que revela mucho sobre la personalidad del rey que hoy conocemos. Aquel gesto al que Carmen Iglesias suele volver en sus recuerdos era muy sencillo, pero para ella decía mucho más que cualquier discurso. En mitad de una explicación, cuando hablaban de historia o de pensamiento político, el joven Felipe a veces se inclinaba ligeramente hacia adelante, apoyaba los brazos sobre la mesa y escuchaba con una atención absoluta. No miraba el reloj, no mostraba impaciencia. Simplemente estaba allí, concentrado, intentando comprender cada detalle. Para una profesora acostumbrada a tratar con estudiantes, aquello era algo que llamaba especialmente la atención. No era solo educación o disciplina. Había un interés real por aprender, por entender cómo se había construido el mundo que le rodeaba. Carmen Iglesias ha explicado en varias ocasiones que esa curiosidad intelectual fue una constante durante todos los años que trabajaron juntos. El entonces príncipe no se conformaba con una explicación superficial. Le gustaba ir más allá, profundizar, analizar las consecuencias de los hechos históricos y debatir sobre las ideas que habían marcado diferentes épocas. Esa forma de estudiar, según la historiadora, revelaba también algo importante sobre su carácter. Felipe mostraba desde muy joven una actitud reflexiva, prudente y muy consciente de la responsabilidad que algún día podría recaer sobre él. No olvidemos que, desde niño, sabía que su destino estaba ligado a la corona. Y eso hacía que su formación no fuera simplemente académica, sino también profundamente vinculada a la comprensión del papel que debía desempeñar en el futuro. Por eso, para Carmen Iglesias, aquellas clases fueron mucho más que una etapa educativa. Fueron años en los que pudo ver cómo un joven príncipe iba construyendo su manera de pensar, su visión de la historia y su comprensión del poder y de las instituciones. Con el paso del tiempo, aquel alumno curioso y atento terminó convirtiéndose en el rey de España. Pero para su antigua profesora, siempre quedará también el recuerdo del joven estudiante que disfrutaba descubriendo ideas nuevas y debatiendo sobre los grandes acontecimientos del pasado. Y quizá por eso, cuando hoy se le pregunta cómo era Felipe como alumno, Carmen Iglesias no duda en responder con una mezcla de orgullo y cariño. Porque, según cuenta, no todos los profesores pueden decir que han tenido un estudiante así. Un alumno interesado, respetuoso y profundamente comprometido con su formación. Al final, más allá de los títulos y de las responsabilidades institucionales, la historiadora sigue recordando a aquel joven que se sentaba frente a los libros con una curiosidad sincera. Un joven que escuchaba, preguntaba y reflexionaba. Un joven que, muchos años después, terminaría convirtiéndose en rey.